mencionaba justo, desde que apareció el petróleo, Venezuela se convierte en un país dedicado a exportar petróleo. Y bueno, está bien, pero ¿qué pasa con nuestros otros recursos? Claro. Un país con un clima perfecto y terrenos fértiles durante todo el año, desde Sucre hasta Falcón y desde el norte hacia el sur, más nuestras islas, que son una belleza, ideales para el turismo. Y hablaba, bueno, que mis abuelitos son de allá, del estado Sucre, y que da lástima, ¿no? Cuando era niña solía ir allá en mis vacaciones, y en los últimos años, pues no es lo mismo debido al tema de las carreteras, de los servicios públicos, incluso el tema de la inseguridad, que en los últimos años, pues también ha sido una variable importante para este estado Sucre, que se siente por lo general muy deprimido. Importante que además la gente que nos escribe del estado Sucre siempre tiene denuncias en este sentido para que les hagamos también llegar a través de las pantallas de Globovisión a las autoridades. Se sienten un poco apartados de lo que es el Distrito Capital, el gobierno y los planes públicos a pesar de su gestión local. Y así otros estados, ¿no? Al interno de nuestro país. Nos hablaba de la importancia de pensar en la Venezuela del presente y la Venezuela del futuro, y esa Venezuela del futuro que se construye hoy. Claro. Y el potencial del país es muy grande. Venezuela tendría que estar como un ejemplo en América Latina de progreso económico, de bienestar social, de servicios públicos eficientes. Ahora, eso no se va a lograr, Rosa, mientras estemos en esta peleadera y en esta descalificación de unos a otros. Yo desde luego no recomiendo una cosa romántica, vamos todos a agarrarnos de la mano y vamos a ver cómo trabajamos juntos, sino simplemente vamos a presentar una propuesta programática que sea capaz de unirnos a todos. Por ejemplo, los 5 puntos de IFEDEC. El primero, más y mejor democracia. Bueno, ¿cómo puede estar nadie en desacuerdo con eso? Tener un país donde no haya presos políticos, donde no haya persecución, donde no haya negación de los derechos humanos, donde todo funcione bien, conforme al Estado de Derecho y a la vigencia de la Constitución. Segundo punto, reactivación de la economía. Para recuperar la economía debe haber un cambio de gobierno. Y yo me pregunto si en el fondo de sus conciencias, hasta los que están en el alto gobierno, no entienden que sería bueno cogerse una vacación. Váyanse un rato. La alternabilidad, pero ¿ve usted eso posible actualmente, doctor Eduardo, que es posible que se presente y para en nuestro eso país? Tiene que haber garantías para todos de que prevalecerá el Estado de Derecho. No queremos venganzas, no queremos retaliaciones. Lo que queremos es unir al país. Por supuesto, tampoco estoy abogando por impunidad. Si alguien tiene que responder por algo, pues que responda conforme al Estado de Derecho, con todas las garantías de un debido proceso y con todas las garantías de la defensa, que cada uno diga lo que tenga que decir para defenderse. Luego tenemos esto. ¿Cómo se recupera la economía? Refinanciando la deuda externa. Eso tenemos que hacerlo conversando con los organismos financieros internacionales. Mientras este gobierno se mantenga, eso no se va a poder hacer. Hay que revisar esa deuda de 150.000 más 40.000 que eventualmente se agregarían cerca de 200.000 millones de dólares. Con el Fondo Monetario Internacional nos sentamos, refinanciamos la deuda y el país empieza a recibir inversiones nacionales, pero sobre todo inversiones internacionales. Para reactivar la industria petrolera, Venezuela va a necesitar miles de millones de dólares y tenemos que ponernos al día en materia de tecnología, porque hace años que no actualizamos nuestra tecnología. Bueno, yo estoy seguro de que sin menoscabo de la soberanía nacional sobre sus recursos, podemos abrir cooperación con inversiones nacionales y con inversiones internacionales, inversiones públicas, pero también y sobre todo inversiones privadas. El país necesita que el empresariado venezolano tenga un protagonismo enorme en la reconstrucción del país y en la generación de empleo. Entonces, ese es un objetivo fundamental, la recuperación de la economía. La recuperación de los servicios públicos, menciono los dos más importantes, educación. Oye, estamos muy mal en materia educativa. Está levantándose una generación que no está bien alimentada, ni física ni intelectualmente. Tenemos entonces la salud. Enfermarse en Venezuela hoy es una cosa solamente para gente muy rica. Es un lujo, por eso vemos la gran cantidad de cadenas pidiendo colaboraciones, claro. GoFundMe, llega un Bueno, punto en que hay que es ver imposible, la cantidad de ¿no? gente que se dirige a uno
solicitando ayuda porque no tienen cómo financiar los gastos de la salud. Entonces, ¿dónde vamos a buscar los recursos para eso? Están allí, en esos organismos internacionales a los cuales podríamos acudir con un cambio de gobierno. Entonces vamos a cambiar el gobierno. Y eso lo tenemos que hacer con unidad, con patriotismo, con inteligencia, con disposición a mirar el interés superior de la nación, que es mucho más importante que los intereses de los partidos. Los intereses de los partidos no cuentan en este momento, lo que cuenta es el interés nacional. ¿Y ve usted eso posible desde su experiencia política, Bueno, doctor? Porque muchas veces vemos a los partidos y los rostros, esos nombres, cada quien mirando hacia adentro y muchas veces sin ver los errores que han cometido, que es un paso importante reconocer los errores para asumir el problema y poder plantear esas soluciones de las que usted habla y llegar a esa unidad. Desde que comenzó este siglo, yo estoy empeñado en decir que deberíamos construir una alternativa democrática, más que una oposición, una alternativa democrática que corrija los errores. ¿Cuál es el primer error que yo creo que cometió el llamado socialismo del siglo XXI? Dividir a la familia venezolana. Una vez el presidente Chávez me invitó a conversar con él cuando el paro petrolero, hace muchos años, y me dijo, ¿qué haría usted si estuviera en mi lugar? Entonces le dije, muy sencillo, presidente. ¿Antes o después de abril del 2002? Como que fue después del golpe, no sé, de la cosa que... Y yo le dije, mire, yo haría exactamente lo contrario de lo que usted está haciendo. Porque usted está dividiendo a la familia venezolana entre buenos y malos hijos de la patria, entre los revolucionarios y los pitillanquis. Eso no es bueno, presidente. Preséntele al país propuestas que unan a los venezolanos. El presidente de la República, entre otras funciones, debe ser el jefe del Estado, dice la Constitución. ¿Qué significa ser jefe del Estado? Ser un factor de unión de los venezolanos. El jefe del Estado en Inglaterra, por ejemplo, el rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra, su tarea es representar la unidad del Imperio Británico. El rey de España es el rey de todos los españoles. Entonces nosotros tenemos que entender que el presidente de Venezuela es el jefe del Estado y por tanto un factor de unidad nacional. Doctor Eduardo, tenemos que irnos a la pausa con ese mensaje. Recordamos ese año 2002 y esa época de los calificativos y las etiquetas, los círculos del terror, decían por un lado, escuálidos por otro. La Plaza Altamira, muy lamentable. Cualquier cantidad de errores de lado y lado. Época lamentable de errores y que